de ustedes, compartiendo la palabra de Dios, que es útil para permanecer en este camino. Amén. Voy a repartir estas hojitas por familia. Para que acá se como venga. Bueno, hermanos, en esta noche, a ver quién me dice qué fecha es hoy. 13 de octubre de 2018. Bueno, en esta noche, no sé si han visto la película esa de viajar en el tiempo. En esta noche vamos a hacer un pequeño recorrido, o bueno, ni tan pequeño. Vamos a hacer un recorrido hacia el Antiguo Testamento y lo vamos a hacer desde el punto de vista histórico. De pronto nosotros conocemos de Jesús para acá mucho porque se predica de los evangelios, tenemos 4 de ellos, Pablo en los Hechos de Lucas. Y en fin, pero en esta noche vamos a conocer qué pasó antes de que naciera Jesús. Yo creo que tenemos como esa imagen de Jesús bebé en el pesebre, de ahí en adelante, pero de ahí para atrás, ¿qué tanto conocemos? ¿Qué tanto sabemos de dónde viene el pueblo de Israel? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Las civilizaciones, porque toda la Biblia, todas las escrituras apuntan a Jesucristo, no solamente del Nuevo Testamento, toda la Biblia apunta a Jesucristo. Entonces, vamos a hablar desde Abraham hasta Jesús. Y el tema va a estar centrado entre las 2 veces o las 2 escenas en las cuales el pueblo de Israel estuvo cautivo. Una previa a obtener la tierra prometida y una posterior a obtener la tierra prometida. ¿Quiénes de ustedes me dicen cuál fue o dónde estuvieron en cautiverio, antes de poseer la tierra prometida? En Egipto. Si empezamos a ver la historia desde Abraham, padre de Isaac, padre de ¿quién? Jacob, padre de José, para irnos hacia Egipto, padre de José. La historia, algunos historiadores dicen, y de pronto aquí podemos entender lo que pasó en ese tiempo. Bueno, el papel que les pasé es para que ustedes ubiquen los reyes que tuvo Israel y también los profetas que encuentran en la Biblia. La historia, ustedes saben que José fue gobernador de Egipto y en ese tiempo de José le fue muy bien al pueblo de Dios en ese lugar. Algunas historias, algunos historiadores dicen que en ese tiempo en Egipto estaban gobernando cananeos, que se les decía Ixos. Entonces tenían cierta amabilidad, o de pronto por cercanía conocían a Abraham y su descendencia y los trataron bien. Cuando Egipto volvió otra vez, o las personas egipcias, de la raza egipcia, volvieron otra vez a gobernar, ellos otra vez volvieron a esclavizar a Israel, y fue lo que pasó. Por eso vemos que en un tiempo Israel vivió un
buen tiempo, pero después pasó a ser esclavo. ¿Cuánto demoró Israel de esclavo en Egipto? Aproximadamente 400, 430 años. La iglesia de 400. Entonces, desde Egipto hasta la salida, hasta eso, hay 400 años aproximadamente. Todos los datos, o la mayoría de los datos que se dan de la antigüedad, siempre son fechas aproximadas. ¿Por qué? Porque allá de pronto se manejaban unos calendarios diferentes a los que nosotros hoy manejamos. En ese momento quizás por una y por otras maneras o causas, los datos no son exactos, pero sí son muy aproximados. Así que si nos vamos por la Biblia, de Egipto hasta el Éxodo fueron 400 años aproximadamente. Este es el primer cautiverio y es el que más conocemos. Siempre se predica, en Egipto nos predican de José, cuando fue fiel al Señor, nos predican de Moisés, cuando fue apartado en el río Nilo, y nos dan muchas enseñanzas sobre Egipto, que representa hoy al mundo y que no debemos juntarnos con él, que en algún momento, si no salimos de Egipto, entonces pereceremos con ellos, y no tenemos que tener ninguna relación con el mundo que es representado en Egipto. Esas y muchas más enseñanzas a nosotros nos dan sobre Egipto, y por eso conocemos tanto de Egipto. Pero el pueblo de Israel, aparte de Egipto, también hubo otro cautiverio que es más desconocido por nosotros. La mayoría de nosotros, y lo digo por mí también, desconocemos la otra parte del cautiverio y no le damos tanta relevancia. Del Éxodo hasta poseer la tierra son aproximadamente, ustedes saben que el pueblo de Israel demoró 40 años o 43 o 40 años aproximados. Siempre les voy a decir aproximados, siempre. 40 años aproximados para poseer la tierra. ¿Qué datos hay relevantes ahí? Moisés no entró a la tierra prometida, algunos saben por qué. ¿Qué otros datos hay relevantes ahí? Abrió el mar, el maná, los codornices, la piedra que fluyó agua, la columna de nube en el día y de fuego en la noche. ¿Sí? El becerro de oro, las tablas de los mandamientos en el monte Sinaí. Uno dice monte Sinaí, otro dice el monte de Oreb. Hoy me estaba viendo un documental acerca del monte Sinaí y es una travesía larga y algunos hasta se tenían descompensaciones al subir allá y se demora un tiempo bueno. Para que ustedes más o menos no crean que cuando Moisés subió al monte Sinaí solo fue que dijo espérenme un momentico y agarró a Josué y fue un momentico, se demoró unas horitas, no. Tanto así que le dio tiempo a los israelitas de construir un becerro de oro con lo que los egipcios les habían dado para sostenerse. Entonces, esos son los datos más relevantes que vivió Israel ahí. Esta etapa fue muy dura, la del cautiverio. Fue muy dura. Después que Israel posee la tierra, es una etapa, como la vamos a colocar así un poquito larguita. En esta etapa, ¿quiénes gobernaban a Israel? En el pueblo de Israel. Los jueces, exactamente. Jueces. Esto es una charla histórica, pero también los jueces comenzaron a gobernar 300 años después. sí, pero en esta etapa los que gobernaron fueron ellos. Les decía que esta
estamos hablando un poco acerca de la historia, pero también quiero hacer ver la parte espiritual de todo esto, porque la Biblia es un libro espiritual. Amén. Que nos enseña a nosotros cómo vivir espiritualmente y también cotidianamente. Si ustedes se dan cuenta, Israel no necesitó rey para conquistar la tierra prometida. En Israel existía lo que era la teocracia. Ahí hay una parte relevante en el desierto, de donde se establece la división de la teocracia Y la monarquía. exacto, porque se estableció los profetas, como en los sacerdotes. No, ahí en el desierto se establece la casta de los sacerdotes. Los levitas. Exacto. Porque en el momento en que el pueblo de Israel peca contra Dios y hacen el becerro de oro, entonces Moisés dijo, ¿quién está de parte de Dios para que se santifique? Y los levitas siempre fueron violentos. Por eso es que no tomaron la primogenitura. Y ellos tomaron cada uno y traspasó a su hermano y se santificaron en su hermano. Entonces, por cuanto ustedes se santificaron, estuvieron de parte de Jehová, Dios los ha tomado para que sean una raza de sacerdotes delante de él. De ahí una parte que entonces La ya... primogenitura ya ha perdido Rubén cuando... O sea, el primer hijo de Jacob se acostó con una de las mujeres. Y Neftalí y Leví mataron a todos los que se acostaron con la hermana. Por eso pasó a Judá, que fue el cuarto. Entonces, como este hermano Pablo, en otro lado, aquí se establecieron los sacerdotes. ¿Quién fue el primer profeta? Los sacerdotes y el caudillismo, donde Dios dirige al pueblo desde ahí hasta la posesión de la tierra por medio de caudillos. Gedeón, No, caudillo. Sansón. Esos fueron jueces. Caudillo fue Moisés, Josué, que fue el que lo reemplazó a él. Y ahí entonces quedaron como los sacerdotes primando. Pero entonces Dios comenzó a levantar jueces. Primero el caudillismo, después los jueces, pero siempre iban ahí los sacerdotes y los jueces. Posterior a eso, que dice el hermano Campos, vemos que la primera figura de profeta y después también al mismo tiempo, antes de la monarquía, es Samuel. Cuando eso necesitaba de pronto lo que era profeta, sino vidente. Y fue el primero de los profetas. Samuel. Durante ese periodo de Samuel ejercer lo que era ser profeta, pues es donde ocurre entonces que pasa el pueblo de teocracia a monarquía y se establece el primer rey que fue Saúl. Como esto aquí vamos a tratar superficialmente, donde quería hacer énfasis en los dos cautiverios. Después de Saúl viene David. Después de David viene Salomón. Y aquí viene otro punto de quiebre, o un punto relevante de la historia. Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam. Roboam. Había un joven que fue mandado a Egipto, que se le había prometido que él también tenía parte. Cuando él vino, consultó a Roboam para que le diese lugar. Roboam no consulta con los ancianos porque sabía que los ancianos le iban a decir que sí, sino que consulta con los jóvenes. Y los jóvenes obviamente le dicen, no, eso hay que destruirlo. Y ahí en ese momento ocurre lo que es la división del reino. Aunque ya las tribus ya traían una pequeña división anteriormente. Pero aquí es una división crucial en lo que ya era el reino establecido. Y se establece el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es la tribu de Judá y de Benjamín. Y el reino del norte son las 10 tribus restantes.
De ahí en adelante, el reino del norte tiene sus reyes y el reino del sur tiene sus reyes. La descendencia de Jesús, díganme ustedes así por lógica, ¿por cuál de los dos reinos fue la descendencia de Jesús? Por el del sur, la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. El reino del sur tuvo aproximadamente 19, 20 reyes y el reino del norte tuvo 13 o 12 reyes. Acá hubo una reina también, Atalía se llamó. ¿Hay una pregunta? Ahí de hija de que se realimentaba. Sí. Ella mató a los hijos del rey Raquel. Después de Josafat, otro fue el rey que reina. Si alguien tiene una inquietud también, pueden ponerla para que nos vaya quedando claro. La parte de dividirse los reinos comenzó desde la caída de Saúl, sino que David alcanzó a... Sí, por eso dije que anterior ya había una división Sí, pequeña. había una división porque cuando Dios escoge a reinar, escoge al primer rey y él estableció la capital en el norte. Sí que No, en Jabes de Galaad. más adelante la llamamos. Que más adelante pues dice que era de la gente nativa de ahí de esa región, de los gabaonitas que se disfrazaron para hacer parte de Israel. Nos colocaron a hacer leñadores y Exacto, entonces por eso David conquista el corazón de esa gente cuando los de Jabes sepultan a Saúl. Y Saúl le dice, entonces Saúl ya les quita la afrenta de ser leñadores. David le dice, ya vosotros dejaréis de traer por cuanto tuviste misericordia del ungido de Jehová. Y ya entonces otra vez lo unifica el reino. exacto, unifica el reino Y establece la capital en Jerusalén. y establece primero en Hebrón. En Hebrón. Y de ahí duró 7 años y medio y entonces se pasa a Jerusalén, que ya es como la parte céntrica y buscó como el centro del equilibrio. Sí, se dice que David fue el que estableció a Jerusalén. Pero cuando entra Salomón, que comienza a apretarle con los tributos, de la gente del reino del norte ya comenzó, bueno, ¿y esto qué? ¿Y por qué tanto tributo, tanta cosa? Entonces ya otra vez comenzó el malestar, pero siempre hubo hubo una pelea entre la casa de Saúl con la casa con el reinado de David. Siempre hubo ahí como que... Casi nos hablamos. Bueno. En el reinado del sur, el último rey fue Jeconías. Y arriba, Oseas. Último rey, ¿hasta qué periodo? Entonces, ahora vamos a hacer relevante el periodo del del cautiverio en Babilonia. Nabucodonosor II. Pero miren, observen algo. Aquí estamos, el reino del norte fue primero conquistado. El reino del norte primero conquistado por los asirios en el 722 aproximadamente, por los asirios antes de Cristo. Okay. Así. En el 722 es invadido el norte por Asiria y conquistado. Solamente quedó el reino del sur. Por eso acá había menos reyes que acá, porque acá el reino se prolongó más en el tiempo. Esos fueron los primeros que conquistaron después de los reyes. El primer pueblo externo que conquistó a Israel fueron los asirios. Después le sigue lo que se llama acá por Babilonia. Pero Babilonia encuentra a Israel representado en Judá, en el sur, aunque él conquista todo. Y los que se habían escapado de acá se vinieron a vivir al sur, y esto representaba a Israel. Entonces, Babilonia conquista y deporta, o exilia, mejor dicho. Exilia, un dato del exilio. Los de Babilonia trataron de exiliar la parte o la clase alta de Judá, los reyes, sacerdotes, escribas, y en Judá y en Jerusalén dejaron a los obreros, porque
porque no se llevaron totalmente a todos los habitantes. ¿Con qué fin lo hicieron? Con el fin de que ese pueblo no se volviera nunca a restablecer. ¿Por qué yo hago énfasis en esto? Porque, para que se den cuenta ustedes, para que nosotros hoy estemos gozando de la salvación, dentro de lo que es el plan de salvación, todo esto ocurrió. Yo no estoy tan seguro de que tenía que ocurrir, porque el Señor se inventa un plan y hace otro plan. Una de las cosas por la cual cae primero el reino del norte es porque Jeroboam, para que la gente no viniera a adorar acá donde se hizo el templo, en Jerusalén, entonces le edificó montes altos y comenzó a establecer tabernáculos y cuestiones para que la gente no viniera acá, sino que adorara en sus propios sitios. Y les puso sacerdotes y cuestiones allá, y entonces Dios se enojó contra ellos y por eso fueron los primeros cautivos. Y en esa época de que ellos son cautivos allá, cuando está Jeremías, en los datos históricos, profetizando en contra de ellos. Y en esa parte surge Isaías acá, porque Isaías está entre el 700 al 755 antes de Cristo. Eso lo tienen en las hojas. Eso en el nuevo campo. ¿Cuándo fue el Esto fue aproximadamente en el año 586. A él fue que mataron. Al que le sacaron los ojos. Entonces, es lo que estaba diciendo. Se llegaron la clase alta, los sacerdotes, los escribas. No sé si algunos han escuchado cuando les dicen a los israelitas que canten. Dicen que vamos a cantar. Se escogieron nuestros hijos y los estrellaron. El Salmo 106 creo que dice, donde tomaron nuestros hijos y los estrellaron contra las piedras. Incluso, dice que los asirios eran tan violentos que por la cabeza de los israelitas construían muros y cogían a las mujeres que estaban embarazadas, les rajaban el vientre, sacaban a la criatura, la estrellaban y les metían un gato vivo dentro del vientre. Ya imagínense esa muerte. Perdóname, Carmen, por hacer ese ejemplo. Entonces, año 586-587 ocurre lo que es el exilio de Israel a Babilonia. Este es un tiempo también casi idéntico a este, hasta que esto viene invadido por los persas y medopersas, el rey Ciro, que diciéndolo así de una forma costeña fue amigo de Daniel. Primero fue el que hace la invasión, Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, y entonces de ahí vienen los caldeos, y vienen los medopersas. Eso es lo que está representado en la estatua aquí, del sueño. Todo eso está representado en la estatua del sueño que tuvo David. Presten más atención porque la letra es maluca. Entonces, aquí en este punto ocurre entonces que el rey hace un decreto. La palabra decretos tiene un significado original desde la palabra lo que es decreto. Cuando se decreta algo es con el fin de ayudar al que comete la falta. Lo que significa la palabra decreto es decretar algo para ayudar al que comete la falta. No tanto decirle estás condenado, sino tú hiciste esto, pero este decreto dice que tiene este beneficio. Como cuando el hermano Paco nos enseña lo que es la exhortación, que no es ir a regañar al otro, sino darle el brazo, ayudarle, mostrarle el camino. Es muy parecido un poco lo que es decreto con exhortación. Entonces, él decreta que ellos vuelvan otra vez a Jerusalén. El líder que lleva a toda esta gente se llamó Zorobabel. Zorobabel también está en la genealogía de Jesús, que fue el que lideró volver acá. Cuando están acá, ya también estaba Esdras y Nehemías. Este es el tiempo de Esdras y Nehemías. Cuando Nehemías es gobernador y Esdras sacerdote.
En este punto de Esdras y Nehemías, y solo va a ver cuando vuelven, es reconstruido el templo que se llama. Un dato histórico ahí, que en la Biblia es cronológicamente hasta Esdras. Todo lo demás, los profetas mayores y menores están inmersos de ahí para por lo menos la época de los reyes, de las crónicas y todo eso. Cronológicamente llega hasta Esdras. Esdras y Nehemías son los dos últimos, o sea, estadistas del Antiguo Testamento. Ya de ahí se viene la etapa oscura, que es donde aparece Malaquías y Zacarías y Malaquías, que ya hablan un lenguaje ya extraído después de la... Sí, ya, no, y que ya después del cautiverio. Ya, si ustedes analizan el lenguaje de Malaquías, de Zacarías y Malaquías, ya un lenguaje diferente. Ya no es decreto del Señor. El Señor dice, es voz. Ya después de que ya ellos regresan, de que ya se establecen, ahí entra la etapa de los macabeos, de esa cuestión que... Macabeos amoneos. Sí, exacto, que son los 400 años de oscuridad que aparecen donde casi no hubo luz ni nada, hasta la llegada del Mesías. No hubo, lo que dice el hermano Campos, no hubo luz, esa palabra es clave. ¿Por qué no hubo luz? ¿Por qué se le llama oscuridad? Porque no había alguien que dijera o se dirigiera al pueblo de parte de Dios. Por eso David dice, porque ilumbreza mi camino la palabra de Dios, o el salmista. Siempre la palabra de Dios, el pueblo de Israel, aunque a cualquier cosa que se le presentara una dificultad, ellos recurrían a otro Dios, ellos siempre esperaban una palabra. Hubo un tiempo, como lo que mencionó el hermano Campos, que si se la decían en contra no la aceptaban mucho, como Jeremías. Como Dios nos sacó de Egipto a Canaán, ellos tenían la convicción de que Dios era un Dios fuerte en la batalla. Eso es lo que se da dentro de la pedagogía de Dios al pueblo de Israel, cómo Él se va dando a conocer. Pero ¿por qué ellos recurren a los otros dioses? Para que nosotros también nos contextualicemos, porque nosotros muchas veces tenemos ídolos en nuestra vida también y recorremos a otras cosas que no son precisamente Dios. Como ellos eran nómadas, nunca se establecían, sino que andaban de lado a lado. Si se acababa el parto, llevaban el rebaño para otro lado. Eran nómadas. En el momento de establecerse como sedentarios, les toca labrar la tierra. Y carecían quizás de algunas técnicas para labrar la tierra. Y había otros pueblos alrededor que eran agrícolas desde hace tiempo y tenían mejores producciones. Entonces, como ellos veían que ese pueblo tenía mejor producción, eso se lo atribuían al Dios de ellos. Por eso comienzan a adorar al Dios Baal. Y después, casi en los tiempos de Jesús, Jesús le dice Mamón, el Dios Mamón, que significa de prosperidad. Dicen, no se pueden adorar a dos dioses, porque se deja adorar a uno. Entonces, como ellos decían, nuestro Dios es bueno para la guerra, pero para el cultivo como que no mucho. O sea, iban conociendo a Dios. Israel tuvo que pasar por una pedagogía para conocer al Dios que tenían. Miren que Moisés va al monte y Dios le da una escrita con los dedos. Y después dice, quiero ver tu rostro. Entonces, para que ustedes la dicen, cómo él yendo allá al monte, un encuentro cara a cara con Dios, le dice después, quiero verte. O sea, todavía está en ese proceso de conocer a Dios. Y por eso, y no comprendieron el término Elohim que se le dio. ¿Por qué el término Elohim? Porque antes de Abraham existía un Dios para cada cosa. Y cuando viene Abraham y se le presenta a Dios como el único Dios, el término Elohim significa el Dios que hace todas esas cosas. Porque la palabra o la raíz de este término son dioses, varios dioses que hacen todas las cosas. Pero entonces es ese término. Pero ahí Dios va haciéndose ver hasta que llega, pasa Egipto, pasan los jueces, empieza el reinado, después llegan a otro cautiverio. Esos cautiverios que sufrió el pueblo de Israel, a veces se les podían llamar también o se les podían incluir dentro de esa pedagogía que Dios usó para que su pueblo fuera santo. Algunos teólogos cristianos, algunos pastores, dicen que en este periodo fue donde el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, aprendió a ser más fiel a Dios. Se olvidaron un poco más de la idolatría.
porque venían siendo muy idólatras. A cualquier dificultad le hacían otra cosa. Acá en el norte hicieron estatuas de acera, estatuas de los montes. El sur también, Manasés, fue uno de los que más hizo abominación en el templo de Dios. Pero en este tiempo, donde son totalmente casi exterminados de la tierra, donde son casi exterminados, es donde ellos ven el valor, y comienzan a analizar y decir. Y es que ahí pasa algo curioso, porque ellos comienzan a valorar lo que son. Porque una de las cosas que hicieron los asirios es, vamos a quitarle la naturaleza a ellos, vamos a quitarle la lengua. Y comenzaron a enseñarles, por eso es que van a Nabucodonosor y todo ellos, vamos a enseñarles nuestros artes, nuestra lengua. Y una de las cosas que contrasta entre los griegos, por eso es que ahí se radica la sabiduría de Salomón, ahí se acaban los sabios que habían en Israel y aparece que la cultura ahora, o sea, los sabios del mundo están en griego, o sea, los griegos, Grecia, porque ellos se encargaron de enseñarles la lengua, tu sola lengua, a todo el mundo, y a tomar aquella sabiduría y la pasaron a la lengua de ellos, y entonces ellos se apoderaron del poder de la ciencia. Y con el poder de la ciencia, entonces ellos dijeron, vamos a acabar con la naturaleza de ellos. Y entonces es ahí donde surge este idioma universal, como el idioma número uno en el mundo, que eran los griegos, y la cultura griega fue sembrada tanto que cuando el pueblo de Israel nuevamente regresa, ya iba culturizado, y porque eso es lo que dice Malaquías: ustedes la nación toda me habéis robado, ustedes todo esto, lo otro, y usted dijiste, ¿y en qué? Y entonces el Señor comienza a decirle, porque también dijiste que en vano es servir a Dios, y comienza el Señor como que a otra vez a hablarle ya en un lenguaje diferente, ya viendo una lengua distinta. Entonces es ahí donde ellos comienzan a recabar en las raíces. Si ustedes miran esa parte que le llevó la hermana al iniciar el culto, el libro de la ley estaba fogoso por allá guardado. Exacto, metido en una endija. O sea, ellos comenzaron a perder la naturaleza como pueblo, como tal. La identidad. Una de las cosas fue cambiarle la identidad, metiéndole cultura, metiéndole lenguaje, metiéndole todo. Y una de las cosas que ya hizo después Roma fue que le abrió camino a todo. Por eso el dicho de que todos los caminos conducen a Roma, eso era real. Cuando ya los toman los grecorromanos. Ya después. Bueno, para llegar hasta el interior de Hermano Campo, vamos a hacerlo todavía en la línea del tiempo, para que lleguemos la secuencia. Este tiempo hasta acá fue un tiempo en donde estaba bien, el pueblo había regresado, Esdras y Nehemías lograron otra vez establecer el culto, tenían el sacerdocio, era un pueblo bien, hasta que lleguen todos